La factura, en la versión 3.3, que es la que la mayoría usamos actualmente, está por terminar el periodo de convivencia este 30 de junio. Un día después será obligatorio para todos usar la facturación 4.0. Y yo soy Jesús Galindo, y si tú usas My Business Post para facturar, eso te interesa. Quédate. Hoy vamos a hablar acerca de la facturación 4.0 y vamos a hablar acerca de los requisitos indispensables para que tú puedas facturar en la versión 4.0, la forma de cancelar las facturas y como un extra vamos a hablar acerca de los mitos y realidades que se han difundido sobre este tema. Así que empecemos. Los productos. Los productos en la facturación 3.3 tenían dos campos importantes, que es la clave del SAT y la unidad del SAT. En la facturación 4.0 vamos a agregarle si estos productos son objeto de impuesto o no. Es decir, si un producto, por ejemplo, que sea algo que tenga IVA, en este campo tiene que decir que sí es objeto de impuesto, o que, por ejemplo, sea un producto que sea producto de impuesto, pero ese producto sea cero, también llevará este caso. Solamente casos muy especiales llevarán la parte de que no son objeto de impuesto, y para esto te recomiendo que te asesores con tu contador. Los clientes. En la facturación 3.3 teníamos como dato obligatorio el RFC, el uso del CFDI y un par de datos adicionales. En la parte de la facturación 4.0 estos datos obligatorios han cambiado. ¿Cuáles son? Como dato obligatorio nos van a pedir la razón social o el nombre de tu cliente, el código postal del domicilio fiscal. Nos van a pedir también el régimen fiscal de tu cliente, si es persona con actividad empresarial, persona moral, etcétera. También nos van a pedir el correo electrónico, que eso ya lo teníamos, y también el uso del CFDI. Y algo muy importante es que si los datos de tu cliente no están tal y como viene en la constancia fiscal, no va a facturar, es decir, va a mandar un error. Si tu cliente tiene mayúsculas, minúsculas, comillas, tal y como viene en su constancia de situación fiscal, así debes de ponerlo. Y por esa razón, muchas empresas o muchos negocios están pidiendo esa constancia para poder dar los datos tal y como vienen y que no tengan errores al facturar. La constancia fiscal. La constancia de situación fiscal es un documento que SAT te da con todos los datos, cómo te tiene registrado para que te puedan facturar. Si a ti no se te olvidan y tienes a ciencia cierta cómo estás registrado en el SAT, no vas a tener ningún problema. Simplemente tienes que decirle, así están mis documentos, así estoy registrado, confía en mí y verás cómo se va a facturar correctamente. Si eres olvidadizo o no tienes de manera clara cómo estás registrado, mejor presenta tu constancia de situación y olvídate de problemas. Quédate hasta el final porque vamos a hablar sobre los mitos y las realidades de la facturación 4.0 para que no caigas en todos estos engaños y tengas la información correcta, real y precisa. La factura global. La factura global es la factura que se hace a un cliente genérico y que ampara todas las ventas en un periodo de tiempo determinado. En la factura 3.3 simplemente se ponía los rangos de fechas y listo, eso era todo. A partir del 1 de julio, lo que vamos a tener que hacer es poner en la factura de cierre, vamos a tener que especificar la periodicidad, que esta puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, etcétera. Y también vamos a tener que especificar el mes al que corresponde esa factura y el año. De esta forma vamos a poder realizar nuestra factura global en la 4.0 sin problemas. Facturas a cliente genérico. En algunas ocasiones, por alguna razón que les conviene a las personas, piden una factura pero no tienen RFC, por lo tanto se tienen que hacer con un RFC genérico. Esta parte en la 4.0 es muy importante porque si queremos hacer esta factura con el nombre público en general, nos va a mandar error. ¿Por qué? Porque público en general está reservado solamente para las facturas de cierre. ¿Qué tenemos que hacer? A nuestro cliente que nos pide factura y no tiene RFC y que lo vamos a hacer con un RFC genérico, el nombre tiene que ser diferente. Le podemos poner cliente demostrador, Juan Pérez, fulanito, sutanito, etcétera, pero no tiene que ser público en general. De esta forma evitaremos errores y nuestra factura genérica se realizará con éxito.
Las cancelaciones. Las cancelaciones es un punto muy importante porque eso va a permitir que tú y tu cliente tengan correcta su documentación y su contabilidad. En la parte de la facturación 4.0, para la cancelación hay un punto muy importante que es nuevo y que hay que decir que es el motivo de la cancelación de esa factura. Para la cancelación se pueden tener 4 motivos principales. El primero, que se escoge como una clave 01, es cuando esta factura o la factura está emitido pero contiene errores de relación con otros FDI o con otra factura, ¿no? Es decir, pues nos equivocamos y pusimos que esa factura está relacionada con otro y no era. El concepto o la clave 02 es cuando tiene una cancelación, pero que esa factura no está relacionada con ninguna otra, ¿no? La clave 03 es cuando la operación no se llevó, es decir, facturamos, pero en realidad nunca dimos el servicio o nunca se entregó el producto, etcétera, de tal forma que no hay ninguna operación real de esa factura. Y la última con clave 04, es decir, que es una factura o es una cancelación de una factura global. Ahora sí, vamos a hablar acerca de los mitos, las realidades y los rumores que ha traído la facturación 4.0 a nuestras vidas y vamos a aclarar algunos puntos muy importantes. Vamos a empezar con el domicilio fiscal. Muchos han dicho que para la factura 4.0 es necesario capturar todo el domicilio fiscal, es decir, la calle, la colonia, la población, el estado, etc. Y eso es completamente falso. Para la factura 4.0 solamente es necesario poner el código postal que aparece en tu constancia de situación fiscal. Con eso es más que suficiente, así que no te preocupes, no te estreses, con tu código postal es más que suficiente. El nombre o la razón social. Eso ha causado mucha confusión, sobre todo para aquellos que no saben si deben de poner el SADCB o si debe ser en mayúsculas o minúsculas, etc. La realidad es que, y la recomendación es que se ponga tal y como viene en tu constancia de situación fiscal. Es decir, en tu constancia va a aparecer si es, por ejemplo, compañía ACME, y si no viene sin el SADCB, no lo debes de poner. Si tu nombre es Juan Pérez, lo debes de poner si viene con mayúsculas, con minúsculas, con acentos, sin acentos, etc. Tal y como viene así exactamente, así lo debes de poner. Si te equivocas o no lo pones o te falla en una coma, una letra, etcétera, te va a marcar error. Por lo tanto, la recomendación es con tu constancia de situación fiscal ponerlo tal y como viene. El correo electrónico. El correo electrónico para el SAT no es un dato obligatorio, sin embargo, eso facilita la vida tanto de tus clientes como de los negocios que emiten la factura, así que si tú lo puedes usar, pues úsalo. Si tu cliente no tiene el correo, simplemente lo que vas a tener que hacer es ponerle un correo genérico o tu propio correo, generar la factura e dársela a tu cliente en forma física en papel. Datos indispensables para la facturación 4.0. Los datos que vas a necesitar dar para que te facturen va a ser tu RFC, el nombre completo o la razón social, el código postal de tu domicilio fiscal, el régimen fiscal en el que tú tributas y el uso fiscal que le darás a la factura. Esos son los datos obligatorios que necesitas dar para tu factura 4.0.